Bienvenidos a todos y muchas gracias por venir. Y bueno, y ahora muy brevemente para los que no lo conozcáis, pues os voy a contar en un par de frases en qué consiste esto del Ateneo Félix Prieto, que bueno, es una iniciativa promovida y apoyada por la Fundación Quaes. Y bueno, y en muy pocas palabras, el objetivo es despertar y compartir inquietudes sobre el mundo increíble de la ciencia y la salud a través de los libros. Bueno, y esto lo hacemos pues a través de presentaciones de libros divulgativos, también a través de tertulias y encuentros como el de hoy. Bueno, y la finalidad de todo ello pues es estimular nuestro compromiso con nuestra salud bueno, y en definitiva pues fomentar esa salud consciente. Y nada, y a continuación Laura Domingo, que es la responsable de comunicación de Ascires, que será la que moderará el encuentro, pues pasará a presentar todos los invitados y el panel de lujo que tenemos. Así que nada, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ateneo Félix Prieto, al People Health Living Lab y, por supuesto, a la Fundación Quaes por invitarme a moderar la sesión de hoy. Formo parte del Departamento de Comunicación, como comentaba Pablo, del Grupo Biomédico Ascires y bueno, estoy convencida que la sesión de hoy será una sesión de gran interés tanto por la autora y por la obra que vamos a abordar, como sobre todo por la invitada que tenemos y los participantes que nos acompañan esta tarde, a quien enseguida pasaré a presentar. Pero antes me gustaría deciros que, bueno, me siento muy afortunada porque mi cometido hoy es moderar, gestionar los turnos de palabra, dar de alguna manera juego, ¿no?, para generar entre todos una conversación interesante en torno a un tema tan importante como es el de la salud neuronal y mental. Pero también me han encomendado una tarea quizás algo más ingrata, que es el de ser guardiana del tiempo, ¿no?, controlar los tiempos. Y aunque sé que sois todos muy disciplinados y que os vais a ceñir al tiempo que tenéis asignado, me gustaría recordaros que tenemos que intentar no irnos mucho más allá de una hora, hora y cuarto, que es el tiempo que tenemos estipulado para este encuentro. Paso ya entonces a presentar a los participantes de la sesión de hoy. Tenemos como invitada a la doctora Irene Martínez Torres, que es coordinadora de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital La Fe y neuróloga en Ascires. Contamos con la presencia también de Marina Lomar, que es profesora de Lengua y Cultura Francesas en la Universitat Jaume I de Castelló, la UJI. Es también escritora y autora de la obra Trampantojo. Contamos también con Marta Feliu, que es licenciada en Derecho, European Financial Advisor y Family Banker del Banco Mediolanum, además de una seguidora incondicional del People Health Living Lab, ¿verdad? Y muy interesada en temas de gestión de la salud. Javier San Martín, que es investigador y estudiante de biomedicina en la Universidad de Maastricht, y Francesc Santoja, que es filósofo y coordinador del People Health Living Lab. Con todos ellos y con la participación del público que nos acompaña, la sesión de hoy se va a articular en torno a tres grandes bloques. En primer lugar, vamos a reflexionar en torno a la identidad y a la obra de Sirius Beth, con las últimas cuatro personas que he presentado, Marina, Marta, Javier y Francesc, que han leído y analizado el trabajo de esta autora. A continuación intervendrá la doctora Irene Martínez para dar respuesta a las cuestiones que estos cuatro participantes plantearán. Y en tercer lugar, abriremos el diálogo para hablar de la incidencia de la pandemia en la salud mental y neuronal, con preguntas o cuestiones que planteará el público y que también comentará la doctora Martínez. Nada, un par de breves apuntes para entrar en materia. Sirius Beth, además de escritora, es doctora en filosofía y de ella quiero compartir dos citas muy reveladoras que creo que la definen muy bien como persona, como paciente y como autora. Dice Siri: hay mucho de nosotros que no controlamos ni controlaremos, pero eso no significa que carezca de importancia crearnos una narrativa propia. Sirius Beth se reconoce aquí como una persona comprometida en construir y reconstruir su salud mental. La autora también afirma: cuando escribo, me escribo. Con ello nos está invitando a que seamos capaces de componer de alguna manera nuestra propia existencia a través de la acción creativa, sea cual sea el tipo de expresión que elijamos. En su caso, claramente es la escritura, pero hay muchas otras formas de expresión o de manifestación
artística o creativa, ¿no?, que podemos utilizar. El encuentro de hoy busca desvelar algunos de los indicadores que pueden ayudarnos a definir nuestra salud mental y el modo en que podemos gestionarla en un contexto como el actual, el de la pandemia, donde abundan los quebrantos psiquiátricos y neuronales. Y sin extenderme más, entramos en el primer bloque de la sesión. Para ello me gustaría dar paso a la escritora Marina Alomar, que reflexionará sobre la última obra publicada de Siri, que es Recuerdos del futuro. Marina, adelante cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, yo también reitero las gracias a la Fundación Quaes, al Club de Lectura y a todos vosotros por estar aquí, por haberme invitado para dar un mini apunte sobre el último libro escrito por Siri Husberg, ¿no? En Recuerdos del futuro es una especie de, una suerte de obra coral llena de cajones secretos donde Siri recrea, como si se tratara de un collage, pues un año de su vida cuando tenía 23 años, 1978. También los inicios de una novela que su yo del pasado está intentando escribir y también se oye la voz de la narradora en presente. Todo ello se va a ensamblar gracias al ejercicio de la memoria y de la imaginación. De entrada podríamos suponer que la parte de realidad es aquella en la que reconstruye su pasado, mientras la parte de ficción se reserva básicamente para la narradora que está intentando crear su primera obra. Siri Husberg, sin embargo, va a sembrar una serie de indicios que delatan la complejidad de la estructura de esta obra y nos va a obligar a reconsiderar las fronteras entre lo que es la realidad y lo que es la ficción. En efecto, la labor de reconstrucción de la memoria es como una especie de labor de detectives que se realiza recomponiendo pequeñas pistas y así nos lo demuestra el guiño narrativo de Siri Husberg, que recurre cuando está escribiendo a sus iniciales, SH, pero esas iniciales también son las de su detective, una especie de Sherlock Holmes, ¿no? Que intenta averiguar qué es lo que está pasando en su novela, ¿no? De la que está escribiendo la primera narradora. Entonces, SH, Siri Husberg, Sherlock Holmes, combina además tanto la erudición como la ironía y el humor para explicar cómo somos una amalgama de influencias externas que proceden en su mayor parte de nuestros referentes culturales y en el caso de Siri mayoritariamente se tratan de referentes literarios y artísticos. Gracias a ese constructo nos vamos edificando, construyendo, como valga la redundancia, así como gracias a nuestra educación y nuestro entorno. De hecho, nuestra vida está tan marcada por la imaginación y lo que nosotros y nuestros referentes nos han implantado de algún modo, que escuchando los diálogos a través de la pared, su joven narradora escucha a su vecina Lucy, imagina y reconstruye una vida que inventa a través de las paredes, ¿no? Y que sus propios amigos también reconstruyen e inventan también una nueva vida. ¿Vale? Entonces es interesante constatar cómo entre fronteras difuminadas que alternan tanto la ficción como la realidad y cómo navegando entre una profusión de referentes literarios y filosóficos, entre los que destacan Deleuze, Guattari, que son filósofos, también Foucault e incluso tiene referencias a Barthes, pues hay una joven que llega a Nueva York, Minnesota, llamada Minnesota, 23 años, y que da vida a cuanto observa, mientras la misma mujer la observar muchos años más tarde. Con esa voz, como dice Siri, que es, o sea, la Siri de ahora, que es mía y al mismo tiempo no lo es del todo. La Siri actual constata entonces que recuperar el pasado es difícil porque, uno, la memoria es deficiente, dos,
La escritura que intenta fijar el pasado es en realidad una constante fabulación que se reinventa a medida que cree recordar. Y tres, y no menos importante, y creo que Marta luego también lo aborda este tema, el hecho de ser mujer es una desventaja añadida al hecho de querer recordar, porque el ser mujer hace que, por lo menos en su caso, las mujeres de su generación, aunque lo podríamos aplicar también casi al presente, ¿no? Es una persona que está en la sombra. Y el hecho de estar en la sombra hace que la silueta se dibuje bastante más difícilmente y sea más difícil, por lo tanto, recrear esa persona. De hecho, ella, a pesar de ser consciente que está inventando o tergiversando recuerdos, quiere reescribir y reescribirse a sí misma porque le permite, y eso lo afirma ella, vengarme del guión maestro, el guión que durante años dictaron para mí. Quizá el mensaje más esperanzador, y aquí termino, lo hallemos en su conclusión metafórica, en la que nos explica que escribir a ella la libera. Y por eso la narradora dice que se ha escapado y que ya es hora de que el lector haga lo que quiera con el texto, el relato de su vida que ella le deja, ¿no? Entonces aquí iría la pregunta. Siri Usbert cuenta en una entrevista, y eso me parece interesante, que si bien no pensaba escribir sobre un episodio del pasado en el que un hombre la acosó y la maltrató de algún modo a la narradora, a la joven narradora, se dio cuenta al escribir que ese episodio cobraba mayor relevancia y que al final forma parte de la mitad del libro y que es bastante más considerable y de hecho es un giro de la acción, ¿no? A partir de ahí cambia un poco la narración. Y ella dice que narrar ese episodio fue terapéutico de algún modo. Y de hecho ella afirma que muchos sienten la necesidad de escribir cuando sufren una pérdida o cuando les ocurre pues algún derrame cerebral o un ictus. Entonces la pregunta para Irene es ¿a qué se debe esa necesidad que siente la gente de escribir cuando le pasa ese tipo de quebranto? Y luego si podemos considerar la escritura, sea creativa o no, pero la escritura en sí como un ejercicio que ayude a retrasar el deterioro cognitivo. Muchas gracias, Irene, por tus respuestas. Yes. Gracias. Muchas gracias, Marina. La idea de narración como algo terapéutico, ¿verdad? Muy importante y muy presente en la obra de Siri y en este libro también, por lo que veo. Me gustaría dar paso ahora a Javier San Martín, que nos ofrecerá unas reflexiones en torno al libro que creo que la mayoría de nosotros hemos leído y que da el título a este encuentro, La mujer temblorosa o la historia de mis nervios. Cuando quieras, Javier. En primer lugar, buenas tardes a todos y agradecer de nuevo al PHL, el PHLL y a la Fundación Quaes por organizar estos encuentros y sobre todo a Irene Martínez por ofrecerse a colaborar con nosotros y ayudarnos a encontrar respuestas o por lo menos a continuar el debate en torno a estos temas. Como ya ha mencionado Laura, yo voy a hablar principalmente de la mujer temblorosa. En este libro, Siri Husberg realiza una especie de búsqueda de su propia identidad o busca un diagnóstico porque en un memorial que se está organizando en honor a su padre en una universidad, ella es convocada para dar un discurso en su honor. Mientras ella está dando este discurso, se da cuenta de que empieza a temblar de forma descontrolada. Pero mientras está hablando, ella se da cuenta de que parece que existan dos Siris en ese momento. Una Siri que está sosegada, que está calmada y que está dando su discurso de forma completamente normal. Y otra Siri que parece estar fuera de control en el aspecto físico, que está temblando sin poder ella ser consciente o sin poder pararlo. Este no es un hecho aislado, le pasa en el futuro cuando está dando otras charlas en contextos diferentes, pero ella siempre establece esa relación entre su padre y los temblores, entre ese recuerdo emocional y
y en los temblores que le van ocurriendo. Durante todo el libro ella se intenta reconocer a sí misma e intenta buscar cuáles son las causas de sus temblores, y su experiencia en psiquiatría hace que ella empiece a relacionar sus síntomas con los de otras patologías o con los de ciertas teorías psicológicas, como puede ser, por ejemplo, las teorías freudianas o antifreudianas. Y es muy interesante porque ella tiene una experiencia muy... Ella entiende muy bien todos estos temas, y conforme va desarrollando su propio relato, va introduciendo las teorías psicológicas sin que llegue en ningún momento a superar al lector o que sea demasiado complejo, y siempre provee ejemplos propios o de personas que ella conoce para darle más sentido. Uno de los temas que más me interesa a mí personalmente, ella habla, por ejemplo, de la naturaleza de la memoria, que, como ha mencionado Marina antes, es falible, y nosotros tendemos a darle matices o a alterar ciertas cosas a posteriori, no de manera consciente, sino es un proceso que parece ser más inconsciente, pero que sigue siendo importante para la creación del relato de uno mismo y para esta búsqueda de la intensidad, de la identidad. Y menciona también la dualidad entre el cuerpo y la mente. Ella defiende mucho que no son dos cosas separadas, sino que se tiene que empezar a entender como la mente está contenida dentro del cuerpo, y por lo tanto los cambios que existan dentro del cuerpo son importantes para entender los procesos psicológicos. Ella concluye el relato afirmando: yo soy la mujer temblorosa. Ese es el diagnóstico que ella acaba realizando, o la realización que tiene sobre su identidad, y es lo que yo entiendo como esa aceptación de que la enfermedad no es algo externo a ella, sino que es algo que pasa a formar parte de su identidad. Cuando ella realiza esta afirmación, se está haciendo también responsable de construir su salud. Dado que esa enfermedad ha pasado a formar parte de ella en ese momento, es ella y no el sistema de salud o una persona externa la que se tiene que hacer cargo de construir su salud y de mantener en contacto con, buscar la tutela de otros expertos o incluso la suya propia para poder resolverla y aprender a convivir con ella. En este sentido, lo que a mí me llevó a pensar en que ese momento fuertemente emocional, que fue el que inició, digamos, todo este proceso de búsqueda interpersonal y el que inició sus temblores, me llevó a pensar en si los periodos que son intensamente emocionales podrían llegar a desarrollar una patología no solo psicológica, sino también neuronal. Es decir, que un periodo, por ejemplo, de una pérdida o como esto que estamos viviendo ahora mismo de la pandemia, que estamos bajo un estrés constante, si puede llegar a alterar la anatomía neuronal propia. Y por lo tanto es una pregunta que me gustaría hacer a Irene Martínez. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Me ha encantado cómo has resumido este libro. Después de haberlo leído, veo que has hecho una lectura súper consciente y muy buena de esta obra. Trasladaremos tu pregunta, igual que la de Marina, a Irene para que luego la comente o la conteste. A continuación, me gustaría dar paso a Marta Feliu, que ha leído y comentará El verano sin hombres, una comedia feminista que se ha convertido ya casi en un clásico contemporáneo. Adelante, Marta. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a esta reunión. Y bueno, yo voy a hablar de este libro, ¿no? El verano sin hombres, que para mí, bueno, también ha sido un descubrimiento porque ha sido la primera obra que he leído de Siri. Y bueno, me ha dado a conocer una gran escritora, una mujer muy inteligente y bueno, pues realmente ha sido un placer, ¿no? conocer a esta autora. En mi libro, en El verano sin hombres, lo podría resumir como un relato en primera persona donde la protagonista, Mía, sufre una situación de estrés que le provoca un trauma emocional. Dicha situación dará paso a una etapa en la que podrá admirar o observar las distintas etapas de la mujer en la vida dentro de sus diferentes roles y circunstancias. Es una especie de viaje hacia su interior y hacia el descubrimiento de la mujer 360 grados. Y centrado en la mujer, yo lo he visto desde la sencillez y a la vez desde la complejidad de la persona y del ser humano y sus circunstancias. Es decir, no encontramos en esta novela a una heroína, a una supermujer, no hay trama policíaca, no hay intriga novelesca, sino un trozo de la vida de una persona con unas circunstancias
comunes a muchas mujeres. Podríamos decir, entre comillas, una vida corriente, ¿no? La protagonista comienza narrando el momento en el que su marido le revela que ha tenido una aventura con otra mujer y que quiere hacer una pausa en su relación. Esta situación descoloca y desencaja a Mia, a la protagonista, haciéndola sentirse nada, vulnerable, vacía, perdida. Parece así que toda su existencia se sujeta en este pilar que era su compañera de vida. Así es ingresada en un centro psiquiátrico para ayudarla a superar su alteración emocional. Ella repite en varias ocasiones que la protagonista, que no está loca, en un intento de justificación o salvación propia, ¿no? Me sugiere a mí personalmente que ella sabe que la causa de su internamiento no es una patología neuronal, que no existe ningún problema de salud en su cabeza, sino que es causa del impacto que sufre al enfrentarse a preguntas difíciles como ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿No? Y aquí empieza un camino con un gran aprendizaje. ¿Cómo es posible que su vida se desmorone de esa manera, ¿no? ¿Acaso ella es nada en ausencia de la figura de un hombre? ¿Cuál es su esencia? Y sobre todo yo creo que ¿por qué se siente tan vulnerable? ¿Es su salud mental un problema al que abordar? Creo que es un poco lo que a mí me sugiere. El resurgir que ella vive al control de sus emociones la lleva a alejarse temporalmente de todo, también de su hija adolescente a la que adora, para cuidarse en un pueblo apartado donde encontrará un universo en el que explorar a la mujer y descubrir a la mujer, pero a la mujer en mayúsculas. Es decir, nos lleva a observar a la mujer en sus diferentes etapas, desde la niñez hasta la vejez. La protagonista se convierte en espectadora de los diferentes roles típicos y así experimenta admiración por mujeres en edad avanzada, complicidad y empatía con una mujer joven en los inicios de la maternidad, esperanza y responsabilidad con jóvenes adolescentes e incluso vuelve a rememorar aquel instinto maternal con una pequeña niña y su hermano bebé, ¿no? Bueno, podría pasar mucho rato hablando de cómo Mia se relaciona con cada uno de estos grupos, qué roles, qué sensaciones, qué pensamientos, cómo las identifica, qué ve en común con la vida que ella ha tenido, ¿no? Y sobre todo esta mirada externa a cada una de estas etapas de la vida de una mujer. Para no alargarme mucho, lo resumiré un poco en el que al final esto invita a pensar en cómo afecta la salud mental de la mujer a las diferentes presiones sociales, culturales, a las que se ha visto sometida en diferentes épocas, dependiendo de cada época y dependiendo también de la edad, ¿no? De la mujer en cada una de estas épocas. Entonces, mi pregunta para la neuróloga es, me llama la atención el término de la histeria, ¿no? Que es un término que, si no me equivoco, proviene del latín de útero, ¿no? De histeris, ¿no? Que al final lo que significa es útero. Y que me pregunta es si esta afección psicológica, que creo que está dentro del grupo de la neurosis, afecta en especial a la mujer, ¿no? En contraposición al hombre, y si tiene algún motivo en el que afecte más a mujeres que a hombres. Entonces, esta es mi pregunta. Muchísimas gracias, Marta. Una pregunta muy interesante que seguro que da material para el debate y por lo que veo en el libro que has leído está muy presente ese viaje al interior, ¿no? Esa introspección permanente que encontramos también en otras obras de Siri, súper interesante. Finalmente me gustaría dar paso al último de nuestros lectores, a Francesc Joan Santoja, que bueno, yo creo que se ha leído la obra entera de Siri, tanto novelas, ensayos, artículos con los que contribuyen diferentes medios de comunicación, ¿no? Pero hoy va a reflexionar sobre Elegía para un americano. Adelante, Francesc. Ahí no te oímos, Francesc. ¿Estás silenciado? Ahora. ¿Ahora? Sí, que sí. Digo que ser el último en este proceso pues me da algunas ventajas y algunos inconvenientes. Las ventajas es que puedo cubrir algunos de los huecos que pueden haberse producido no en los comentarios, sino frente a la lectura que queremos hacer de Siri, y luego me chafa algunos temas, pero voy a intentar, tenía muchas cosas que decir, pero voy a intentar sujetarme a los 5 minutos. Yo empezaré diciendo que nosotros veníamos desde hace un año
transportándonos una cuestión que nos planteamos en otro encuentro, en este caso con el profesor Quintanilla de la Universidad de Salamanca, que era cómo hilvanar el conocimiento científico con el conocimiento experiencial. Fue una pregunta que se nos quedó en el aire. Bien, la lectura de Siri resuelve el problema. Realmente esa hilvanación ella la traslada al relato. Sabéis que ella trabaja en una facultad de medicina en Nueva York, en la que intentan resolver la relación entre pacientes y médicos de una manera similar a la que nosotros afrontamos. El paciente como responsable de su salud y, por lo tanto, dispuesto a comprometerse con esa construcción y reconstrucción de la que antes hablaba Javier. Hay una afirmación que hace Oliver Sacks en su momento, que dijo: Husvet consigue que la relación entre mente y cuerpo nos asombre aún más. Es decir, un neurólogo que reconoce el trabajo de investigación de una filósofa. Yo soy filósofo también, por lo tanto le doy las gracias a Siri por hacerme partícipe de esa situación. Es verdad, ella trabaja bastante en vincular o desvincular esa aparente reflexión que intenta crear alma y cuerpo en el ámbito de la religión, o mente y cerebro en el ámbito de la medicina. Bueno, Elegía para un americano es un libro tramposo porque Eric, que es el protagonista, en realidad es un psiquiatra y psicoanalista que le representa a ella. Ella está, digamos, escondido detrás de Eric. Eric, que tiene una relación fantástica con su familia, pues comienza a hablar en el momento en que su padre ha muerto y realmente deja una situación traumática en el escenario de relaciones. Pensad que cuando Siri tiene el primer temblor es precisamente cuando está hablando de su padre. En el libro, Lars, que es el padre, Lars Davidsen, va contando su vida a través de cartas que ha escrito a los amigos y de una memoria, un diario que escribe constantemente, solo que tiene secretos, como ha dicho antes Marta, la memoria, como ha dicho antes Marina, la memoria fabula, ¿no? Y construye y reconstruye. Y lo sus memorias está mintiendo, está escondiendo cosas. Eric y su hermana Inga buscan resolver eso que el padre escondió en su momento y que en alguna medida ha sido la causa de sus traumas psicológicos, no haber llorado suficiente su muerte, esos conflictos que normalmente los psiquiatras o los psicoanalistas, perdón, buscan que encontremos su solución o su referencia en nuestra infancia. Bueno, la búsqueda acaba identificando la razón o una de las razones de tanto trauma y tanto conflicto. Yo de la novela, que como tú dices, he leído en comparación con las otras, yo creo que es la mejor novela de Siri. Y os la recomiendo. La verdad es que es incluso mejor que la última que escribió de los recuerdos del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí expresa casi todo el conocimiento que ella tiene de los problemas de conflicto entre lo psiquiátrico y lo neuronal. Y me plantea algunas aportaciones que yo quiero hacer referencia a ellas. Bueno, la incidencia de la educación. Por ejemplo, ella habla de que, Eric habla de cuando en su infancia la religión pues le hacía creer que Dios entraba en sus pensamientos y que por lo tanto de alguna manera vigilaba su libertad de pensar de una manera o de otra. También habla de la falta de las caricias como una causa de sus traumas, de su falta de empatía. Si no hubo empatía en la infancia con sus vivencias,
pues él tampoco las está manifestando en su relación con los pacientes, porque el psiquiatra habla mucho de esa relación y afirma algo muy importante, y es que yo intento hacer mío, que es el médico nunca tiene que hacerse amigo de su paciente, porque en el momento en que se implica emocionalmente con su paciente, deja de mantener una tutela, digamos, distanciada, suficientemente distanciada para ser objetiva. Él reconoce que no había llorado suficientemente Eric la muerte de su padre, lo cual le genera una agitación que en alguna medida es solo una agitación psiquiátrica, pero que él considera que tiene en el fondo, en el trasfondo, una real causa neuronal. De hecho, una de las cuestiones que a Irene habría que intentar preguntarle es esa de ¿somatizamos los problemas psiquiátricos o realmente ya estamos afectados neuronalmente y entonces se producen esas manifestaciones difíciles de explicar, complejas, como es el caso de los temblores que sufre Siri? Lo que sí es cierto, y yo creo que ella lo manifiesta, Siri lo manifiesta a través de Eric, es que existe una patología que sufrimos algunos, yo me incluyo, que es esa infatigable voluntad de dominar el conocimiento y de pensar que la existencia es la consecuencia de una relación lógica de factores y consecuencias. Nosotros hemos dicho siempre que nunca el quebranto es el resultado de una única causa, no es lineal, sino que es la consecuencia de una cantidad de variables que no solamente proceden de la familia o del entorno social, sino también de uno mismo en su desarrollo, en su búsqueda de resolver los problemas. Siri afirma, y a mí me parece muy importante, que tenemos que ser capaces de identificar nuestro yo personal diferenciado de nuestro yo familiar, diferenciado de nuestro yo social, para ayudarnos a resolver esa complejidad que nos plantea la salud en todas sus variables, incluida la mental. A ver, yo concreté unas preguntas que quiero leer exactamente, que dicen así: ¿qué condiciones genéticas, culturales, económicas, del entorno familiar o social debemos tener en cuenta para gestionar la salud mental y afrontar los quebrantos neurológicos? Y la segunda, si el psicoanálisis puede transformar los fantasmas en antepasados, la neurología, si el psicoanálisis puede transformar los fantasmas en antepasados, ¿puede la neurología estimularnos a componer el futuro? Esas son mis dos cuestiones y ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Francesc. De hecho, yo ahora iba a retomar las preguntas que habéis hecho, pero como la de Francesc es tan reciente y la acaba de formular, ¿qué te parece, Irene, si empezamos contestando a sus cuestiones primero y luego retomamos, empezando por Marina? Perfecto, pues nada, bueno, antes de contestar, muchas gracias a todos por la invitación. Para mí es un foro inusual porque yo estoy acostumbrada a las reuniones más aburridas, puramente científicas. Entonces, bueno, voy a intentar, desde mis conocimientos, que son fundamentalmente de neurología, porque yo soy neuróloga, no psiquiatra, ¿no? Y aquí estamos mezclando estas dos disciplinas que probablemente tengan muchas cosas en común. Pues bueno, voy a intentar daros posibles respuestas. Respecto a la pregunta que formula Francesc, pues sí, obviamente los factores genéticos, los factores ambientales y los factores económicos influyen en las enfermedades. O sea, la genética es clara, ¿no? Creo que nadie la pone en duda. O sea, obviamente nos queda mucho por conocer de la genética de las enfermedades, pero sabemos muchas enfermedades que se transmiten de padres a hijos, aunque incluso con variabilidad, ¿no? Dentro de una misma familia, probablemente por fenómenos que se llaman epigenéticos, ¿no? O sea, tú tienes un gen alterado, pero luego pueden haber otros genes
que no sean exactamente los de tu padre, que influencien ese gen de una forma u otra. Y de ahí a lo mejor la variabilidad en una misma enfermedad entre familiares. Respecto a los factores ambientales económicos, también influyen en el desarrollo de la enfermedad, y yo creo que bueno, estos factores obviamente son muy importantes porque son factores modificables, ¿vale? Es decir, quiero decir, si el nivel cultural bajo, por ejemplo, predispone a la enfermedad de Alzheimer, pues deberíamos preocuparnos en tener una población mejor educada. A lo mejor, además de invertir en buscar fármacos para el Alzheimer, si sabemos que hay un factor ambiental determinante, pues vamos a intentar también abordarlo, ¿no? Y luego, obviamente, bueno, hay otros factores ambientales, pues por ejemplo, se ha hablado mucho de los pesticidas y la enfermedad de Parkinson. Bueno, quiero decir, hay muchos factores ambientales que se podrían modificar y que podrían prevenirnos el desarrollo de enfermedades. O, por ejemplo, los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, todo esto está relacionado con nuestra alimentación, con el ejercicio, con el deporte que hacemos y con nuestro nivel económico, ¿vale? Entonces, todo ello de hecho, influye en el desarrollo de la enfermedad. De hecho, la demencia secundaria a problemas vasculares es la segunda demencia más frecuente en el mundo después del Alzheimer, ¿vale? Con lo cual, y es la única que hemos podido bajar su incidencia mejorando los factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? De ahí la importancia. Y luego, no solo influyen estos factores en el desarrollo, en tener más riesgo para desarrollar una enfermedad, sino también en cómo vivimos la enfermedad, ¿vale? El paciente con un buen nivel cultural es capaz de entender la enfermedad mejor, de hacerse más preguntas, de intentar confrontarse a la enfermedad, luego asumir la enfermedad y luchar, ¿no? porque la enfermedad no le venza a él. Mientras que generalmente pues en la clínica, ¿no? En nuestro día a día encontramos que los pacientes con un nivel cultural más bajo son los pacientes más conformistas, que no te preguntan, que no son capaces de entender lo que les explicas y se toman las pastillas que les das y ya está, ¿no? Entonces, pues todos estos factores obviamente son muy importantes, tanto en la causa como en cómo vivimos la enfermedad. Y luego la segunda pregunta, Francesc, pues no la entiendo bien. Entiendo que quieres decir que con el psicoanálisis conseguimos librarnos de nuestros fantasmas, ¿no? Del pasado. Sí. Y que quizá la neurología nos ayude a sacar a la luz consciente, ¿no? Sí, y a construir el futuro, ¿no? O sea, para como construir antes su propio futuro, o sea, cada persona el suyo. Pues es posible, ¿no? Aquí se mezcla un poco con todo lo que se ha ido comentando, lo que ha comentado Marina, ¿no? Sobre, por ejemplo, la escritura, ¿no? La capacidad que tiene la escritura de hacer que afloren nuestros sentimientos, de ponerlos a la luz, de que seamos conscientes de lo que nos parecía inconsciente, ¿no? y de que podamos confrontarnos a ellos, superarlos. Entonces, la neurología en estos momentos obviamente no tiene la capacidad de saber dónde residen esas funciones, ¿no? Dónde se guarda nuestro inconsciente, dónde se guardan los recuerdos que no queremos recordar. No tenemos esa capacidad, no sé si en el futuro la tendremos y podremos crear mecanismos
para sacarlos más fácilmente a la luz, ¿no? O sea, que es un poco lo que ahora a lo mejor haría el psicoanálisis. Sí, por modular la cuestión, ¿cuándo crees tú que nosotros o con qué indicadores hemos de ir al neurólogo y no hemos de ir al psiquiatra? Bueno, eso es difícil, ¿no? Pero generalmente ante un problema de índole físico, ¿no? Cuando tú tienes, pues por ejemplo, temblores o problemas para caminar o torpeza en las manos, estos son cosas o problemas de memoria, son cosas que deben hacerte ir al neurólogo. Esto no quiere decir que luego a lo mejor no sea un problema que nosotros llamamos psiquiátrico hoy en día, ¿vale? Es decir, quiero decir, podemos tener un paciente con temblores y que sus temblores sean lo que, pues como le pasa a Siri en La mujer temblorosa, ¿no? Que sus temblores son de origen probablemente psicógeno, que llamamos. O sea, dentro de esto están los simuladores, ¿no? que simulan un síntoma para buscar un beneficio, para obtener un beneficio, y los conversivos, que experimentan un síntoma a priori neurológico, digamos, como respuesta a un problema mental, ¿vale? Esto obviamente lo vemos en la consulta y generalmente son los pacientes más difíciles, porque en las enfermedades neurológicas no tenemos, digamos, marcadores en todas para confirmar que hay una alteración cerebral, ¿vale? Yo veo un paciente con temblor y las pruebas que le hago son normales, pero por cómo es el temblor, por cómo es la frecuencia de ese temblor, yo puedo saber si ese temblor es orgánico o no, ¿vale? Pero claro, es difícil etiquetar a un paciente de no orgánico porque te puedes equivocar, ¿vale? Y a partir de ese momento al paciente lo están considerando ya un paciente psiquiátrico, ¿no? Con todas las connotaciones que eso puede llevar. Bien, si quieres responde a las otras preguntas. Yo por mí me siento bien contestado. Gracias, Irene. Sí. Pues pasamos, si os parece, a la pregunta que formulaba Marina Alomar, que decía: ¿escribir como ejercicio cotidiano es una buena terapia para retrasar el deterioro cognitivo? Siri comenta que algunas personas sienten la necesidad de escribir después de una gran pérdida, pero también después de sufrir quizás un derrame cerebral o un ictus. ¿Sucede así, Irene? ¿Y por qué? Bueno, a ver, cualquier actividad mental, cualquier ejercicio mental que hagamos es bueno, ¿vale? Porque igual que uno hace ejercicio para mantener su cuerpo bien, pues para la mente, o sea, para lo que son las funciones cognitivas, uno tiene que hacer ejercicios mentales, ¿vale? En nuestro día a día, pues no nos hace falta a nosotros hacerlo porque lo estamos haciendo día a día. Otra cosa son los ejercicios que deberíamos hacer para conocernos mejor a nosotros mismos. Eso es un tema aparte. Pero obviamente hacer tareas mentales mejora la situación, por ejemplo, de los pacientes con Alzheimer. Una parte del tratamiento de estos pacientes son las terapias cognitivas, ¿no? Que les ayudan un poco a estimular las reservas que le quedan, ¿no? Y a darles más recursos para suplir esos déficits que van teniendo. Respecto a la capacidad, a la necesidad que puedan tener pacientes con ictus o con derrames cerebrales para escribir, yo la verdad es que no lo he vivido con los pacientes, pero bueno, entiendo que si son capaces después de este problema, ¿no? de escribir y de tener una actividad mental o cognitiva normal,
pues entiendo que pueden percibir que su cerebro ya no es el mismo, ¿vale? Porque una parte de su cerebro ha quedado destruida, ¿no? Entonces ya no son los que eran. Entonces, desde esa perspectiva, uno puede necesitar, pues como decíais, ¿no? Reconstruirse a través de la escritura, pues es posible porque es que ya no es el que era. Esto había también una neuropsicóloga en una de las charlas TED que contaba cómo había tenido un ictus e iba contando paso por paso su experiencia de cada minuto de lo que le iba pasando durante el ictus y cómo, o sea, además de estar asustada porque estaba teniendo un ictus, lo fascinada que estaba de poder experimentar en sus propias carnes cómo iba afectando el ictus a su cerebro y cómo podía ser consciente de que iba teniendo esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que tras un ictus, un derrame, si es de una envergadura importante o si toca zonas que pueden estar relacionadas con el carácter, pues puede necesitar reconstruirse o saber que es el mismo que era, ¿no? O sea, confirmar que sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, yo creo que iría un poco en ese sentido, esa necesidad de encontrarte. Súper interesante, Irene. Muy bien. Javier San Martín planteaba una cuestión directamente relacionada con tu especialidad y con tu área de actividad. Él preguntaba, ¿pueden los periodos intensamente emocionales desarrollar patologías neurológicas? ¿Ocurren los trastornos del movimiento en los temblores de los que habla Siri o en el Parkinson, por ejemplo? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, Javier, pues yo pensaba que esta iba a ser quizá la pregunta más sencilla, pero luego pensándola, obviamente tiene también su complejidad. A priori, uno que vaya a tener Parkinson o Alzheimer, eso no viene determinado por factores estresantes, ¿vale? O sea, quiero decir, uno tiene una predisposición genética, han influido factores ambientales, alimentación, y al final va a tener esa enfermedad. Lo que sí que vemos es que factores estresantes pueden acelerar el inicio de la enfermedad. Es decir, un paciente con Parkinson que fuera a tener su Parkinson en el 2022, en enero del 2022, fuera a hacerse evidente, si tiene una situación estresante, ¿podríamos verlo a lo largo del 2021? Pues sí, probablemente sí. Pero la situación estresante per se no sería la causa de la enfermedad. Y esto es una cuestión que se preguntan muchos pacientes, ¿no? Porque a algunos les ocurre después de una situación estresante o después de un accidente y entonces están buscando respuestas, ¿no? a su dolencia. Sin embargo, en las enfermedades mentales que no conocemos tanto de ellas, suponemos que debe haber una base genética, un sustrato orgánico, ¿vale? A nivel cerebral que te haga susceptible a esto y que a lo mejor una situación estresante pueda hacer que ese circuito cerebral tuyo que estaba al límite de funcionamiento, pues puede ser que deje de estar al límite y entonces se desencadena el problema mental y el propio problema mental a lo mejor produce cambios químicos que luego desembocan en cambios estructurales que perpetúan el problema. Esto obviamente son conjeturas, no se conoce, pero claro, o sea, ¿por qué un paciente, una persona ante una situación estresante
tiene una reacción y hay quien la supera y hay quien no, ¿vale? Hay quien en los que se cronifica, ¿no? Pues probablemente se han desencadenado mecanismos que el propio paciente ya tenía y que a lo mejor podrían haber estado compensados toda la vida, pero que por esa situación estresante se hayan descompensado. Entonces, en ese sentido, a lo mejor podríamos pensar que una situación estresante importante podría ser la causa o el precipitante, ¿no? de una enfermedad. Todo lo que comentas da pie a un montón de cuestiones y de reflexiones, pero bueno, tengo que decir que tenemos que avanzar porque aunque vamos bien de tiempo y nos estamos ciñendo mucho a la pauta que teníamos, nos queda todavía la pregunta de Marta Feliu y todo el debate sobre el tema de relación entre pandemia y enfermedad mental y neuronal. Entonces, formulamos la pregunta de Marta Feliu. Ella quería reflexionar sobre el tema de la histeria y preguntaba, ¿se puede considerar la histeria como una patología neuronal solo de mujeres? Dado que su origen etimológico es histerión, que significa útero, parece que desde la antigüedad ya se ligaba este estado o esta dolencia a la mujer. ¿Es así o afecta también a los hombres? ¿Y en qué modo el sexo de la persona puede influir en los quebrantos neuronales? Bueno, efectivamente es una enfermedad que en un principio pues en la antigüedad se pensaba que era exclusiva de mujeres, pero obviamente esto no es así, ¿vale? Ocurre tanto en mujeres como en hombres, pero sí que es verdad que es más frecuente en mujeres, ¿no? Por tanto, deben de haber factores factores hormonales, factores de distinta funcionalidad a nivel cerebral que influyan en el desarrollo o que hagan a las mujeres más vulnerables que a los hombres. También hay patologías más frecuentes en los hombres, obviamente, ¿no? Y tendrán sus mecanismos. Entonces, sí, efectivamente es una dolencia que puede afectar tanto a mujeres como a hombres, pero es más frecuente en mujeres. Aunque anatómicamente el cerebro de la mujer y del hombre en principio es igual, funcionalmente no es igual, no somos iguales los hombres y las mujeres. No quiere decir dejando al margen cuestiones feministas o machistas, quiero decir, obviamente todos podemos llegar a prácticamente todo, pero yo creo que por suerte hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y así tiene que ser, y eso sin duda es porque nuestro cerebro no funciona exactamente igual, no sentimos exactamente igual. Muy bien. Muchas gracias entonces, Irene, por todas tus explicaciones y tus aportaciones, que creo que son muy útiles y muy valiosas para todos los que sentimos curiosidad e inquietud por este tema. Ahora contamos con 15 minutos para debatir sobre las dolencias o quebrantos de todo tipo a los que está dando lugar la pandemia, ya sean fisiológicos, emocionales, cognitivos, sociales, económicos, de tantos y tantos tipos, ¿no? Hay expertos, de hecho, que apuntan a que la nueva ola de la pandemia será la de la salud mental. Este fin de semana, sin ir más lejos, escuchaba una entrevista al presidente del Colegio de Metges, bueno, al Colegio de Médicos de Barcelona, el doctor Jaume Padrós, que a diferencia de otras veces confesaba que ahora no se atrevía a pedir a la gente que se quedara encerrada en casa a cal y canto, porque decía que tanto como la pandemia le preocupaban dos cosas. Una, la pobreza, que por cierto definió como la peor enfermedad de todas, y otra cosa que le preocupaba era la ola de problemas mentales y psicológicos que se avecina.
Entonces, yo creo que esto nos da pie a abrir el debate y, por favor, quien quiera participar, activando el micrófono, puede plantear su reflexión o su pregunta a Irene, a la doctora Martínez. Vale, yo rompo este tema, rompo, digamos, el silencio que se pueda producir y formulo una cuestión que me parece que es fundamental y de la que hemos hablado mucho en nuestro colectivo, ¿no? En el grupo del PHL, que es el hablar de la pandemia como causa. Es decir, creemos que es un error pensar que la causa es la pandemia y que hemos de empezar a hablar de las razones por las que las personas estamos respondiendo del modo que estamos respondiendo a esas condiciones de vida que se nos plantean desde una perspectiva política, desde una perspectiva sanitaria, desde una perspectiva social. Es decir, ¿cuándo empezaremos a poner en valor el comportamiento de las personas en esta situación? Javier San Martín hace unos meses nos planteó este eslogan: construimos la salud en la calle. Entonces la pregunta a Irene es, esta especie de situación que parece que se entiende como un trastorno por estrés postraumático, ¿hasta qué punto no es un pretexto científico para suplantar la actividad que cada persona está desarrollando y va a tener que desarrollar para asumir lo que social, económica, educativa, etcétera, nos va a venir? Es decir, ¿podemos estar hablando realmente de problemas de salud que tienen que ser tratados en el ámbito psiquiátrico neuronal? ¿Tenemos que empezar a hablar de quebranto social que obliga a las personas a asumir un compromiso explícito, lo que nosotros llamamos la arsdemia, el arte de gestionar entre todos lo que tenemos encima de la mesa? Pregunta Irene. Bueno, yo creo que todos debemos ser responsables de nuestra salud y de nuestra enfermedad en caso de enfermar, ¿no? Ahora se lleva mucho el término de empoderar al paciente. Y eso es importante, que el paciente coja las riendas. De hecho, ves con frecuencia pacientes que lo dejan todo en tus manos cuando les planteas las opciones y eso no es bueno, ¿no? Un paciente tiene que implicarse en decisiones que le afectan tan directamente. Luego hay pacientes que parece que quieran hacer responsable al sistema sanitario de su dolencia, ¿no? Cuando tú estás ahí para ayudar, ¿no? Entonces, hay que educar mejor a la población. Con una buena educación, muy probablemente estas cosas mejorarían y todos seríamos capaces de gestionar mejor los problemas. Aún así, habrá gente que no pueda gestionar esos problemas mentales por sí sola y necesite ayuda, y eso es perfecto porque para eso está la medicina. Pero sí que es verdad que hace falta un poco más de implicación de las personas en su propia salud, ¿no? Y en su propio querer mejorar. Muy bien. ¿Alguien más querría participar? Invita. Bueno, he visto que está por ahí Trinidad Carrión, a la que estábamos esperando porque creo que es asidua, ¿verdad?, de estas sesiones. Y no sé si, Trinidad, tendrías algo que compartir con nosotros, alguna reflexión o alguna pregunta para la doctora. Sí, disculpad, pero hoy a las 4:30 empezaba un seminario por la defensa de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de la que gran parte de mi formación viene de ahí, y porque se quiere cerrar y tal. Y bueno, pues he tenido que hacer testimonio y dar mi apoyo,
Y bueno, yo estaba comprometida con este seminario y he vuelto unos minutitos más tarde de las 5. Así que disculpad. Sí, bueno, sabéis, yo soy enfermera y antropóloga social, con lo cual el tema de los determinantes sociales y culturales pues están presentes siempre para mí como un factor importante en la enfermedad, ¿no? Y en la salud mental, bueno, desde ese origen, ¿no? Esa etimología de histeria, pues fijaros si está culturalmente determinado, ¿no? Yo no soy experta en la simbiosis que pueda haber entre cultura y ideología, ¿no? Yo no soy experta porque no soy bióloga. Pero sí que, bueno, pues cuando he tenido oportunidad de participar y lo que haya leído y lo que haya podido debatir con personas expertas, sí que hay hablando del determinante cultural de antes, ¿no? Que propuso. Sí que hay una estrecha relación, ¿no? O sea, parece que hay una estrecha relación, no soy experta, ¿no? Pero claro, cuando a ti algo te está condicionando, como a nosotras, a todas las mujeres, nos ha estado condicionando tantas cosas toda la vida, ¿no? Pues llega un momento que eso, pues bueno, tus niveles de adrenalina, de serotonina, eso se altera, ¿no? Eso se altera. Y puede llegar a provocar la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que puedo hacer. Defensa de los determinantes culturales. Por supuesto que hay que educar mucho a la población. Hay que promover que las personas se autorresponsabilicen de la enfermedad. Claro, también hay que darle conocimiento. Por ejemplo, nosotros las enfermeras, los médicos, bueno, pues todo el personal sanitario, sabemos identificar los sistemas de alarma de nuestro cuerpo, ¿no? Los síntomas son sistemas de alarma. A mí, por ejemplo, con mi marido, que es abogado, pues él no sabe identificar sus sistemas de alarma, ¿no? Y con la gente que me relaciono que no es sanitario, les cuesta. Entonces, eso, por ejemplo, debería educarse, pero en la escuela, ¿no? A escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Identificar los sistemas de alarma y saber también relacionar con las posibles patologías que pudiera haber, ¿no? Y en el ámbito de la salud mental, pues eso me parece fundamental para poder prevenir, ¿no? En el momento que uno empieza a identificar sistemas de alarma, pues aquí pasa algo, ¿no? Tengo que modificar comportamiento, está claro. ¿Y tus compañeras de enfermería hablan de que en estos momentos hay una mayor activación de problemas de quebrantos neuronales? Sí, bueno, sí. En el foro, en el WhatsApp que tenemos de la AEC, ¿no? Pues que estamos, pues, bueno, pues todo, además de la junta directiva, todos los vocales y otros socios también, no todos los socios, pero un grupo importante sí se está dando la señal de alarma, ¿no? Eso a nivel nacional. Y yo en mi entorno que tengo aquí en Málaga, pues también, o sea, se está muy preocupado. Bueno, y luego la prensa, ¿no? O sea, la prensa hay una agresividad tremenda, ¿no? Y el tema es muy preocupante. Es muy preocupante porque además todos nos tenemos también los condicionantes sociales, todos no tenemos las mismas condiciones, ¿no? De una vivienda adecuada para estar tanto tiempo en ella, ¿no? Cuando la familia es numerosa, pues imaginaros, es que debe ser tremendo para muchas familias. No todos tenemos el mismo nivel económico, por supuesto, porque los que tenemos recursos para cubrir nuestras necesidades básicas de sobra, pues estamos muy bien, ¿no? Pero el que no tiene recursos, eso es para desquiciar a cualquiera, ¿no? Yo tenía una pregunta, si puedo hacerlo. Claro. Por favor, adelante. A mí me parece que, bueno, tanto las preguntas de Marina, bueno, han ido ahí en torno a un tema que me parece como muy interesante y me encantaría saber la opinión de Irene en este caso. Porque cuando hablábamos del tema de los relatos, de la escritura, como algo
terapéutico, a mí me parece que está muy relacionado también con el poder de las palabras. Y lo vemos además en el tema de las enfermedades mentales. Hay veces que una palabra que te ha dicho tu padre o tu madre en un mal momento, o sea, por ser un niño que no ha tenido, o sea, suficiente pues trayectoria para poder asumir esa palabra puede hacer que bueno, pues tu autoestima quede para siempre o para un buen rato dañada, ¿no? Y esto pues trae un montón de consecuencias a nivel de salud mental. Y cuando hablamos de la escritura me parece que va en ese sentido también, ¿no? O sea, existe la terapia narrativa y va en ese sentido de buscar cómo contamos nuestra vida, cómo nos identificamos y encontrar palabras que nos ayuden a estar más equilibrados y tener un relato de nosotros mismos más saludable, ¿no? Eso se puede de alguna forma medir a nivel neurológico. ¿Hay alguna cosa que se esté haciendo a ese nivel? Porque también tiene mucho que ver con el estrés. El estrés que tenemos ahora en la pandemia, escuchando un relato tan, pues, tan agresivo, tan fatídico y muchas veces de realidades tan desastrosas que están pasando, eso sin duda tiene que tener algo de efecto en nuestra salud. No es lo mismo que pongas la tele y que estés escuchando otro tipo de noticias. Y me recuerda un poco a el trabajo que hizo Hans, creo que es Hans Selye, que hablaba del estrés y que él recomendaba que lo mejor para superar, ¿no? Pues momentos de estrés negativo, etcétera, era que te llevases bien con tus vecinos y con tu gente, con la gente de alrededor. No sé, me parece que ese trato, ese diálogo, esas palabras que tenemos alrededor puede tener un impacto, ¿no? De alguna forma en lo neurológico, en lo físico. No sé si en ese sentido se está haciendo algo, se trabaja algo en ese sentido o es algo totalmente... No lo sé, porque eso hoy en día, digamos, caería en el ámbito de la psiquiatría y bueno, ya os he comentado, yo tengo experiencia, soy neuróloga y no psiquiatra, ¿no? Con lo cual no estoy puesta al día de estas cosas, pero bueno, lo ves en infinidad de cosas, de situaciones, ¿no? Que cuando uno no es capaz de expresar, repercute negativamente en su desarrollo. Lo ves, por ejemplo, en los niños que tienen las rabietas cuando son pequeños, ¿no? Cuando tienen 2 años, por ejemplo, todos los pediatras te dicen que es bueno que tenga la rabieta, ¿vale? Porque le ayuda a expresar esa frustración que está teniendo en ese momento. Y de hecho, un niño que no tenga ninguna rabieta es un signo un poco como de alarma, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Pues un poco lo que comentabas también de los vecinos o de tus amigos, ¿no? Si tú tienes gente con la que puedes expresar estas cosas, ¿no? Pues sacas a la luz esos problemas que luego no te bloquearán. Pero desconozco si esto hay posibilidades de medirlo, no lo sé. Sí, claro, Oliver Sacks, él hablaba, bueno, en muchos de sus escritos hace referencia a ese proceso de reconstrucción, ¿no? En el caso sobre todo de problemas como el autismo, que él trabajó mucho, y yo recuerdo que en algún momento él acaba diciendo algo que me parecía como muy significativo, y es: hemos de dejar que esas expresiones de las que hablaba Begoña hemos de impulsar para que sean más frecuentes. Es decir, no encerrar a la gente confinada en casas,
porque realmente es que puede acabar induciendo a situaciones de estrés, ¿no? Los que vivimos solos, por ejemplo, pues a mí me toca hacer mucho caminar y salir y andar y moverme y bailar, porque creo que expresándonos acabamos asumiendo el conflicto que tenemos neuropsiquiátrico para afrontar una nueva realidad, ¿no? Es decir, lo que decía el otro día un sociólogo, que hay cosas que han venido para quedarse, no necesariamente aquellas que son de carácter económico, financiero, sino aquellas que tienen que ver con nuestras relaciones, ¿no? Yo me he hecho presidente de mi junta de vecinos, he pedido ser presidente porque necesito hablar con ellos y contarles, sí, y entonces, y de esa manera estoy afrontando problemas que nunca me había planteado, como el pintar el zaguán o cosas así que me sacan de mí. Aquí nadie quiere ser presidente ya en ningún lado, o sea, nadie quiere tomar esas responsabilidades. Bueno, pues de la junta de vecinos yo me lo estoy pasando en grande, porque además he montado un WhatsApp y todos están conectados. Mira qué bien. Oye, otra cosa sí, que iba con lo que estaba preguntando del tema del impacto de las palabras, ¿no?, en lo neurológico. Otra cosa que me preocupa también, pero bueno, que lo hablamos muchas veces en este foro, el tema de la compartimentación de la salud, ¿no? Y bueno, Irene, nos lo estás dejando claro en este rato, ¿no? La neurología, la psiquiatría, la psicología. ¿Hay en algún espacio trabajar? Se te ha ido la voz. Ahí te estamos perdiendo, Begoña. Yo creo que es algo te estamos perdiendo. Que si hay algún momento en el que... es que igual se me ha ido... ¿Se me oye ahora? Ahora sí. ¿Se oye? Sí. Decía que si se daban espacios de colaboración entre psicología, psiquiatría, neurología, por supuesto. porque creo que también lo planteaba Siri, ¿no? El tema este de que tan cartesiano que tenemos en nuestra medicina es un poco, a veces limita muchísimo, ¿no? A ver, el problema es que la medicina se está haciendo tan compleja que la figura del médico de antaño que sabía de todo, eso hoy en día ya no es posible. De hecho, dentro, por ejemplo, de la propia neurología, yo sé de Parkinson, pero no sé casi de otras cosas, ¿no? Entonces, necesitas la ayuda de los compañeros. De hecho, en los hospitales se trabaja generalmente en unidades que se llaman multidisciplinares, en la que participamos distintos especialistas que estamos en relación con esa enfermedad para abordar mejor los problemas de los pacientes. Nosotros en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, tenemos una unidad que cuenta con rehabilitación, foniatría, psiquiatría, neurólogos de trastornos de movimiento, neurólogos de deterioro cognitivo, neurocirujanos, es decir, que es una unidad que se enriquece de todos los especialistas, porque lamentablemente una persona sola es muy difícil que pueda abarcar lo que es hoy en día la medicina. Claro, que quizá ahí os falta implicar más a personas comprometidas con su salud, que desarrollan la función paciente. Quizá eso obviamente sería muy enriquecedor para nosotros. El problema fundamental es el tiempo del que dispones en tu trabajo, ¿no? Si ya es reducido a la hora de la consulta, pues imagínate. Ya, pero al final recurrís a datos estadísticos. Yo creo que en ese sentido, tanto Oliver como Siri nos han demostrado que tan importante como el dato estadístico es el contacto personal con la persona y el conocimiento de todo un proceso. Y nosotros estamos reclamando desde hace tiempo, y Félix lo sabe, una carpeta de salud
que recoja toda la aportación que un paciente puede hacer al colectivo, ¿no? Es decir, yo voy a mi médico de familia y no sabe qué tengo. Lo siento, pero es así. No sabe todo lo que tengo. Tiene algunas cosas, ¿no? Afectado por diabetes, vale. El otro día fui a hablar con él y dije, necesito hablar contigo un tiempo para contarte realmente, un tiempo que son 5 minutos, 6 minutos, para contarte todo, ¿no? Y que no sea solo el afectado por diabetes. Paco. Creo que es fundamental, ¿no, Félix? Sí, yo me gustaría comentar que es muy importante el no dejarnos influenciar por el medio ambiente. En este sentido, sería muy importante el sé tú mismo de este autor del Perigó, que nos comenta pues, que no debemos dejarnos influir por la religión, que la religión, por ejemplo, puede actuar creándonos unos conflictos y unas situaciones que no son convenientes. Entonces, procurar el ser uno mismo y estar, pues eso, un poco alejado de influencias que puedan ser nocivas. No sé si se me oye. Sí. A ver, yo como filósofo sí que te doy la razón. Ahora, Irene como neuróloga igual te dice... Es que no me acuerdo cómo se llama este autor del Perigó. Es que no sabemos de quién hablas. Pues hablo no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, pero es el que nos recomendaba el sé tú mismo, que no te dejes influenciar por el medio ambiente, que no te coman el coco. Ya, el entorno, la política. Félix, yo con lo de la religión te doy toda la razón. Porque sí, yo también. Yo por el tema de las palabras, si tenemos una religión o una visión que desde pequeñitos te hablan de la culpa, del pecado, de todo eso, eso no puede ser muy bueno. Sí. Bueno, si queréis vamos terminando por el tiempo, Laura. Yo también, o sea, a mí me parece como que imposible, ¿no? O sea, inaudito que aún con el desarrollo de la humanidad que tenemos, haya personas que para ellos el mayor determinante sobre él mismo es lo sobrenatural. O sea, hay cantidad de población, pero gente además con formación universitaria, tal, hasta catedrático, vamos. Y su determinante fundamental sobre su vida, sobre todo, es lo sobrenatural. Yo es que eso me parece de verdad increíble, ¿eh? Con el avance que tiene ya la humanidad. No, ya, pero ahí está. Pero sí, o sea, la humanidad yo creo que sigue buscando las respuestas que quiere oír algunas personas. Quiero decir, no asumen que hay cosas que todavía no tenemos respuestas, ¿no? Entonces, pero eso hace mucho daño porque tenemos que tratar de convencer que la respuesta está en ti y en los demás que te rodean, ¿no? Nosotros vemos pacientes que obviamente cuando le dices que tiene una enfermedad incurable, degenerativa, con un pronóstico malo, pues acaban en curanderos, no sé, o yéndose a Lourdes. Bueno, no sé, que a lo mejor les ayuda desde el punto de vista anímico y también es válido. Sí, pero que no les engañen. También hay algún centro que estaba dando a los pacientes con Parkinson acupuntura de forma privada, acupuntura vendiendo que esto curaba la enfermedad. Entonces, eso, quiero decir, ya tiene implicaciones más allá, ¿no? Porque estás engañando a la gente. Sí, a ver, yo recomiendo la lectura de Du Sautoy, un libro que escribe que dice las cosas que no podemos saber. Y claro, acabas decidiendo que eso que no podemos saber se llama Dios, ¿no? Pero es muy bueno porque te acaba de alguna manera posicionando frente a una realidad. El ser humano es tan ambicioso que quiere encontrar la lógica de todo y al final resulta que cuando no la encuentra pues ubica a un personaje que se llama Dios,
Dios o muchos dioses, ¿no? Porque Roma y Grecia, ahí cada uno hacía sus esto. Yo creo que es bueno entender que no todo lo podemos saber. Es decir, la explicación, por ejemplo, del universo, la explicación de quién creó a quién, porque si hubo alguien que creó, tuvo que crearse a sí mismo, aunque se llame Big Bang, ¿no? ¿Quién hizo que el Big Bang? Es decir, creo que es bueno reflexionar sobre y aceptar que no sabemos de todo, ni todas las causas están explicadas de todo lo que existe. La humildad que decía, que no decía, creo que lo decía Marina, ¿no? Al principio. La humildad de Siri, que acaba diciendo aquello de que no vivo para escribir, sino que escribo para vivir. En el sentido de decir, pues estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Para configurar ese contraste entre yo me refería antes de autor. Sí. ¿A quién, Félix? Me refería antes a Michel de Montaigne, el autor que claro. Yo me refería. Los ensayos de Montaigne. Sí. Los ensayos de Montaigne. Sí. Hay que acudir hay que acudir a los clásicos mismos y que no nos dejemos influenciar un poco. Begoña nos está escuchando, ¿verdad, Begoña? Creo que sí, pero está silenciada ahora. Begoña, ¿cuánto puede la antropología añadir a la reflexión que hacemos pacientes y profesionales sanitarios? ¿Cuánto puede añadir? ¿A qué te refieres? Sí, ¿qué puede? Porque parece que está la confrontación o la cooperación se produce entre pacientes y agentes sanitarios. ¿Dónde se ubica la antropología? Es decir, ¿hasta qué punto la antropología nos está ayudando a entender al hombre que somos o que no somos? Ahí me apoyará seguramente Trinidad, pero la antropología lo que hace es hacer una lectura de qué lugar ocupa la medicina en este momento, de qué lugar ocupa quienes de alguna forma tienen ese cometido, ¿no? Estamos viendo cómo al final todas nuestras relaciones son relaciones de poder, de jerarquías. Esto que tú planteas de una relación más o menos horizontal de diálogo entre personas que tienen un quebranto, ¿no? Como dices tú, físico, y el diálogo que puede tener de una persona experta en ese quebranto, pues es algo que rompe con una estructura que ya existe en la que principalmente era la persona que sabe el que dice lo que hay que hacer, no, ahí poco tenía que decir un paciente. Entonces yo creo que en ese sentido todo lo que ha hecho la antropología en entender cómo nos organizamos, en entender las relaciones de poder, en entender cómo nos organizamos, ayuda a que podamos deconstruir esas relaciones y encontrar formas de relacionarnos más horizontales. Porque al final esa relación que tú planteas es una relación de aprendizaje para las dos partes. Creo que es beneficioso para quien es la persona experta, no sé Irene cómo lo ve, pero creo que es interés, o sea, que es de interés mutuo. Lo que pasa que rompe con estructuras y ponen en cuestión los lugares que tenemos ya asignados, y entonces, bueno, pues trae problemas. La antropología ha hecho mucho por dar ideas y por entender estas relaciones de poder. Me gustaría si pudiéramos tener una última reflexión de Irene sobre este tema y tendríamos que ir acabando, amigos, porque ya hemos consumido el tiempo. Irene. Bueno, yo creo que en lo que plantea Begoña hay dos partes, ¿no? Por una parte es importante, como se comentaba antes, que la relación médico-paciente sea médico-paciente y no amigo-amigo, ¿vale? Porque eso es importante tanto para el paciente como para que el médico no se implique emocionalmente
de una forma que no sea capaz luego de tratar con objetividad al paciente. Pero también estoy de acuerdo en que es necesario tener una relación más de tú a tú, ¿no? Y eso es posible en la medida en la que hay un buen nivel educativo en la población. Yo obviamente puedo tratarme de tú a tú con muchos pacientes, pero hay con otros que no, porque no llegan jamás a entender, o sea, no llegan a entender la enfermedad, o te ven siempre como una figura más allá, probablemente por ese distanciamiento de educación. Entonces, con esos pacientes es más difícil. Sin embargo, pues con los pacientes que, digamos, pueden tener un nivel como el tuyo, es todo mucho más sencillo. Muy bien, pues amigos, si queréis, vamos a tener que cerrar, lo dejamos aquí. Yo me quedo con un montón de ideas y de reflexiones súper interesantes que habéis aportado todos. Comentaba Irene, hay que educar mejor a la población. Lo corroboraba Trinidad cuando decía que hay que defender los determinantes culturales para mejorar los factores ambientales que nos protegen de la enfermedad, ¿verdad? Y también Irene pedía que el paciente tiene que implicarse también, como lo comentaba ahora, ¿no? Y qué mejor manera de implicarse que a través de el poder de las palabras al que aludía Begoña, ¿no? A poder expresarse, construirse, trabajarse, ¿no? Desde uno mismo, sea cual sea la forma de expresión, sean las palabras, sea la fotografía, sea la pintura, cualquier manifestación, ¿no? Que podemos encontrar para ello, porque cuando uno no es capaz de expresarse, comentaba Irene, ves que incide negativamente, ¿no? en su desarrollo y en la manera en que vive la enfermedad. Entonces, bueno, simplemente para terminar quiero recordar que la sesión ha sido grabada, que estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación Quaes, y acabar con el capítulo de agradecimientos. Quiero agradecer de nuevo a la doctora Irene Martínez por compartir de manera tan generosa su conocimiento y su experiencia. Creo que sus aportaciones son un material muy valioso sobre el que reflexionar y nos dan herramientas muy buenas para gestionar y trabajar en el ámbito de nuestra salud. Muchas gracias también a los 4 lectores por bucear en la obra de Sirius Bet y por presentárnosla hoy aquí. Por supuesto, a nuestro público, que veo que todos tenéis ideas también y comentarios muy, muy valiosos, y gracias también por invitarme a moderar esta sesión, que ha sido todo un placer. Buenas tardes, mantener la salud, la alegría y, por supuesto, la lectura. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Hasta la próxima.